30. 11 horas con 37 minutos, oyentes, amables televidentes y también quienes nos escuchan a través de los medios gubernamentales, que gusto que nos acompañen por la señal de Teleciudadana y también quienes amplifican este espacio informativo visitando la internet en www.elciudadano.gov.es. Vamos de inmediato a generar una transmisión en vivo desde el sector de Cumbayá, en el nororiente de la capital de la República, en donde a esta hora ya pues se comienza a desarrollar un evento que ha sido organizado por el sector empresarial de nuestro país, ahí lo tienen ustedes en pantalla, y que tiene la presencia del presidente Lenín Moreno Garcés. Es la presentación del proyecto denominado Ecuador 2030. Se trata de una iniciativa que plantea la construcción de una agenda productiva, competitiva e innovadora. Esta es una iniciativa del Comité Empresarial Ecuatoriano. Tienen ustedes en pantalla al alcalde metropolitano de Quito, el doctor Mauricio Rodas Espinel, haciendo su ingreso al salón del Centro de Convenciones Quantum, ubicado en el Paseo San Francisco en Cumbayá. Ahí podemos apreciar al ministro de Minería, Javier Córdoba, al ministro de Agricultura, Rubén Flores, al ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda. Vemos también al asambleísta Henry Clonfle. A la distancia podíamos advertir también al secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, dentro de esa toma rapidísima en la cual pudimos justamente apreciar la presencia de estas autoridades que atestiguarán la presentación de esta agenda denominada 2030. Este martes será justamente la presentación, que es lo que atestiguaremos en pocos minutos más, del proyecto Ecuador 2030 Productivo y Sostenible, una iniciativa privada elaborada dentro del Convenio de Cooperación Regional, REAP, por sus siglas inglés, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el denominado MIT, de mucho prestigio a nivel mundial. El proyecto tiene como objetivo básico la creación de capacidades empresariales e identificar necesidades estructurales para promover la transformación productiva del país. Ha sido elaborado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, cuyo presidente hoy es el doctor Richard Martínez, quien además es el presidente de la Cámara de Industrias y Producción y cuyo director ejecutivo es el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada. Junto a la presencia, pues, de delegados de la Organización Internacional del Trabajo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el PNUD, entre otros, quienes justamente han apostado algunos esfuerzos para hacer la presentación de esta iniciativa. El Comité Empresarial Ecuatoriano, amigos, amigas, es considerado el máximo organismo de representación del sector empresarial del país, que incluye alrededor de 80 organizaciones gremiales nacionales vinculadas a todos los sectores, con énfasis en los sectores agrícola, de la construcción, turismo, industrial, comercial y financiero, todos los cuales aportan aproximadamente el 81% del impuesto a la renta en el Ecuador. Representan el 93% de las exportaciones no petroleras y sus ventas equivalen al 79% del Producto Interno Bruto Nacional. Cuenta con un directorio integrado por empresarios a nivel nacional y mantiene el equilibrio de género y generacional. También el soporte de aliados estratégicos como, ya lo mencionamos, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el denominado MIT. En este momento, pues, ya en las imágenes podemos advertir la presencia del presidente Lenín Moreno Garcés, quien ya se ubica en la mesa directiva, conjuntamente con otras autoridades y, por cierto, quienes organizan esta iniciativa denominada Proyecto Ecuador 2030. Lo que busca básicamente esta iniciativa, Ecuador 2030, es sentar las bases para la construcción de una ruta a un país moderno, innovador y productivo que participe de forma activa en lo que algunos sectores han denominado la cuarta revolución industrial, que encuentre las nuevas tecnologías disruptivas, el soporte para la formación y desarrollo profesional de las futuras generaciones de ecuatorianos y el camino para el desarrollo productivo nacional. También busca transformar la humanidad no solo a nivel tecnológico, sino un cambio en la forma en la que conocemos hasta hoy, esto debido a la convergencia de sistemas físicos, digitales y biológicos que la protagonizan.
Vamos de inmediato a generar esta señal en vivo. Nos enlazamos con el sector de Cumbayá, con el Paseo San Francisco, el Centro de Convenciones Quantum, con la presencia del presidente Lenín Moreno Garcés, varias autoridades del gabinete del primer mandatario y, por cierto, el alcalde metropolitano Mauricio Rodas, quienes conjuntamente con líderes del sector empresarial hacen la presentación del proyecto Ecuador 2030. Y usted lo mira y lo escucha a través de la señal de Tele Ciudadana en todo el país. Fomentando la innovación y el emprendimiento, que por supuesto son el futuro. Su proyecto es de vital importancia. Cuenten con el irrestricto apoyo de la Alcaldía de Guayaquil. El futuro de los ecuatorianos y especialmente de su prosperidad depende de iniciativas como esta. Recuperar una democracia y una libertad plenas y sancionar a la corrupción, entre otras cosas, es muy importante, pero también depende fundamentalmente de generar la confianza y la seguridad jurídica pertinente para que la empresa privada invierta y desarrolle crecimiento económico y empleo. Ojalá se le imprima a este último rubro la velocidad necesaria con la prontitud del caso. Y concluye, lamentablemente por un involuntario error de ustedes o mío, la invitación para dicha presentación no la recibí con la debida anticipación, por lo que se me hace imposible asistir por asuntos de agenda previamente establecidos. Por tal motivo, sírvanse recibir mi excusa, dada la importancia del tema y delegado al ingeniero Henry Kronfle, asambleísta nacional de conocida trayectoria en la materia, que me represente en dicho evento y me haga conocer las conclusiones del mismo. Atentamente, Jaime Nebozadi, alcalde de Guayaquil. Y continuamos. Y ahora les pido, por supuesto, para un acto de esta envergadura, iniciar una agenda de construcción hacia un país mejor, hacia un país productivo y sostenible, el Ecuador 2030, ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional del Ecuador. Gracias a todos, tomen asiento y que vive ese Ecuador del futuro, productivo y sostenible. Señor presidente, reiteramos nuestro saludo. Es un honor tenerlo con nosotros en este evento de presentación de este proyecto Ecuador 2030, que como decimos es productivo y sostenible. Todos los presentes agradecemos la prioridad que ha dado en su agenda para estar hoy con nosotros tratando este proyecto que es tan importante para todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
Continúo entonces de inmediato con el orden de este segundo bloque y doy paso inmediato a la presentación del proyecto Ecuador 2030 productivo y sostenible. Y cedo la palabra primero al señor Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien explicará la justificación, la motivación y la razón de ser del proyecto. Así que adelante, señor Martínez. Señor Presidente Constitucional de la República, señor Alcalde de Quito, ingeniero Henry Kronfle, delegado del Alcalde de Guayaquil, señores ministros de Estado, dirigentes gremiales, autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. Muy buenos días. Particular saludo a los jóvenes, líderes sindicales y a toda la comunidad empresarial que hoy nos acompaña. A los representantes gremiales y a los empresarios de todos los tamaños y de todos los sectores que hoy están aquí, que siempre quieren que el Ecuador crezca, que genere prosperidad, riqueza, paz e inclusión social para sus habitantes en un ambiente de libertad. A nombre de la comunidad empresarial del Ecuador, señor presidente, quiero darle formalmente la bienvenida y agradecerle de la manera más sentida por su presencia a esta apuesta empresarial hacia el futuro. Hoy estamos aquí porque, a pesar de las adversidades, creemos en un mejor futuro para el Ecuador, porque podemos construir entre todos una agenda empresarial con compromisos y responsabilidades que nos lleve al 2030, a un Ecuador innovador, sostenible y competitivo. Este desafío nos necesita unidos, nos necesita también con la mentalidad abierta, sin prejuicios ni apriorismos. Por ello, es importante que dejemos las ideas y los modelos anteriores muy bien empaquetados en un baúl de los recuerdos, en un ático del pasado. Es importante subrayar las motivaciones de este proyecto. ¿Qué puede, frente a una coyuntura tan compleja, impulsar al sector empresarial, empresarios y gremios a dejar de lado por un momento la inmediatez para dedicar su tiempo a diseñar un proyecto de esta naturaleza y proyectarse hacia el futuro? Creo que son tres grandes valores. Primero, trascendencia. Segundo, responsabilidad. Y tercero, el sentido de la oportunidad, es decir, el pragmatismo. Primero, trascendencia. Conozco personalmente a la mayoría de los empresarios aquí presentes. Sé que aman a este país y que quieren ver crecer a sus hijos en el Ecuador. A pesar de las adversidades de los últimos años, aquí siguen. Nuestros vínculos no son solamente empresariales, sino también familiares, culturales, tradicionales y sobre todo de valores. Nos motiva a pensar en las próximas generaciones. Lamento la personalización, pero creo que puede servir y ser útil para contextualizar y comprender mejor. En mi caso particular, este proyecto implica pensar en el país que quiero para mis hijos. Nicolás, el primero, tendrá 28 años y la última, María Paz, 15 años en el 2030. Por ellos, por nuestros hijos, debemos sentar las bases de un país más próspero, con más oportunidades y con más justicia social. Cito a un miembro del directorio del Proyecto 2030. No se puede generar riqueza rodeados de pobreza. Ideas que nos inspiran. Estamos convencidos de que el sector empresarial es parte fundamental de la solución y no parte del problema. Nuestra responsabilidad es generar el mejor antídoto para uno de los mayores retos sociales, el empleo productivo a través del trabajo decente. Y para ello siempre deberemos velar porque los cimientos de la institucionalidad, de la competitividad y el entorno de inversión basado en la confianza no se debiliten, al contrario, que se fortalezcan. En momentos de inestabilidad y cortoplacismo, creo que toma mucho más fuerza el valor que tiene un grupo de empresarios comprometidos con su país, como los que nos acompañan esta mañana, como todos ustedes,
para en conjunto construir una visión de largo plazo con la innovación como su motor. Aprovecho en este punto para agradecer a los miembros del directorio del proyecto y al equipo del proyecto, quienes han hecho un esfuerzo titánico y desinteresado para llegar a este punto. Hace poco más de un año, los gremios organizados tomamos la decisión de pedir apoyo a los empresarios para conformar un directorio de empresarios. Y quiero agradecer hoy el compromiso de Cámara de Industrias y Producción, Cámara de Industrias de Guayaquil, Cámara de Comercio de Quito, Cámara de Comercio de Guayaquil y Cámara de Industrias de la SUAY, quienes de manera desinteresada promovieron estos nombres de las personas que hoy nos han dado la hoja de ruta para continuar en este proceso. El equipo está conformado por Pablo Dávila y Yesaé Navarrete. Los directores, aunque muchas veces me piden que no los nombre, hoy día voy a salirme un poco del protocolo, pero creo que es justo con ellos reconocer su trabajo. Bruno Leone, Daniel Avellán, Luis Báquer, Cristina Páez, Ignacio Bustamante, Andrea Tello, Andy Wright e Isabel Novoa. Para todos ellos quiero pedirles un aplauso, por favor. Les decía que son 3 valores: la trascendencia, la responsabilidad y el tercero, la oportunidad, el pragmatismo. Los objetivos de desarrollo sostenible no son solamente una responsabilidad, sino también una oportunidad de negocio. Hasta el momento se han identificado oportunidades ligadas a los ODS que totalizan 12 millones de dólares que pueden generar 380 millones de empleos a escala mundial en el año 2030 en sectores como alimentación, ciudades, energía y salud. Naciones Unidas ha hecho un llamado a las empresas para contribuir en las soluciones globales. Este llamado tiene una explicación, y es que sin la empresa como agente de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible no serán alcanzables. Por otro lado, la 4ª revolución industrial que le hemos visto esta mañana en los distintos paneles, según los expertos, cambiará todas las formas de interrelacionarnos. De acuerdo con varias firmas consultoras, este fenómeno podría incrementar en un 20% la producción durante los próximos 15 años. Solamente en Reino Unido se estima que una adecuada inserción en las tendencias globales impulsaría más de 600.000 millones de dólares, es decir, 6 veces el tamaño de la economía ecuatoriana. Estos 3 valores, trascendencia, responsabilidad y oportunidad vista como pragmatismo, son los que tienen que guiarnos en la construcción de esta agenda de futuro. Ya existen excelentes ejemplos en el país como el sector forestal, el camaronero y el clúster del sistema financiero que han iniciado su proceso para crear agendas enfocadas en la innovación y la sostenibilidad. Otro ejemplo es el proyecto Alianza para la Nutrición, que hemos construido con las empresas de alimentos y bebidas para aportar en la erradicación de la desnutrición infantil. No será la única ni la primera agenda, pero estoy seguro que sí es la más ambiciosa, pues se nutrirá del talento de todos y cada uno de ustedes para innovar. Hoy quiero volverlos a invitar a que se sumen. Hay mucho por hacer y mientras más seamos, mejor. El rol de los gremios sectoriales va a ser determinante para enfocarnos en el mediano plazo. Debemos integrar, además, a los sindicatos, aquí hay varios líderes sindicales, a la academia, jóvenes, artesanos y la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Con todos sus aportes, la agenda estará lista en abril del 2018. Señor presidente, señoras y señores, el futuro del que hablamos se construye con cada decisión y con cada acción del presente. Todo este esfuerzo empresarial, a nuestro entender, deberá estar acompañado de un marco regulatorio ágil, dinámico, pro inversión y pro empleo productivo. La política pública debe entregar mensajes positivos al sector privado, evitando discusiones del pasado. Comentaba el señor presidente hace unos minutos, por ejemplo, mientras en países como Dinamarca se nombran ya embajadores digitales con sede en Silicon Valley, en Ecuador aún no logramos superar el debate sobre el modelo de los años 70 sobre sustitución de importaciones. De las muchas lecciones que nos quedan del pasado, una muy importante es que
acentuar las restricciones impide abrir las oportunidades. Frente a esta invitación, varios empresarios me han preguntado, señor presidente, ¿cómo podemos proyectarnos al futuro con temas que afectan actualmente a nuestra actividad? Mi respuesta ha sido muy clara. No será un camino sencillo, pero tenemos que vencer el escepticismo y recorrer este camino con convicción. Podemos lograrlo. Estimo que esta duda es muy legítima y que debemos valorarla en su justa medida, con mucha responsabilidad, pues esa mirada de futuro nos demanda hacer una valoración objetiva del presente. Acojo sus palabras, señor presidente, y que las ha refrendado con sus actos. El diálogo es grato con quienes piensan igual, pero sin duda el que más enriquece es el que se hace con los diferentes. Al igual que estamos apoyando decididamente el proceso de consulta popular para devolverle buena parte de institucionalidad al país y el duro combate que usted ha emprendido contra la corrupción, me siento en la obligación de transmitirle hoy nuestra profunda preocupación por las reformas planteadas en materia tributaria, que a nuestro juicio constituyen un obstáculo para lanzar y alcanzar estos ideales de futuro, ya que se acentúan varios temas. Falencias del pasado. Solamente a manera de ejemplo, limitar los beneficios para la reinversión de utilidades, cerrar la puerta para la democratización del capital, haciendo extensiva la responsabilidad de accionistas, o institucionalizar a la política fiscal por sobre la política productiva, nos alejan, en nuestro juicio, señor presidente, del objetivo de incentivar la producción y la inversión. Usted nos ha pedido, señor presidente, que arrimemos el hombro para sacar el país adelante. Lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo y lo volveremos a hacer cuantas veces sea necesario. Este es nuestro país. Hoy estamos aquí para pensar entre todos el Ecuador de futuro, para comprometernos con una agenda productiva, sostenible e inclusiva para las futuras generaciones. Para cerrar, quiero invitarlos a proyectarnos en un sencillo ejercicio de lo que podría ser un Ecuador innovador, sostenible, competitivo y mucho más incluyente en el futuro. Parafraseando al expresidente Kennedy, a quien uno de nuestros expositores hizo referencia esta mañana, estamos convencidos de que este es el camino a seguir, proyectarnos hacia el futuro, no porque sea más fácil, sino justamente porque es mucho más difícil. Pensemos que es el año 2030. Ecuador ha crecido en promedio a tasas superiores al 5% durante varios años. El tamaño de nuestra economía y el PIB por habitante se han triplicado. Tenemos un nivel de empleo adecuado que supera el 70%. En el año 2030 somos un referente regional en educación. Somos fuente de inspiración por nuestra capacidad de innovación y por los gigantescos avances en erradicación de la pobreza y reducción de las brechas de inequidad. El Ecuador ha cumplido con las metas de cero hambre. Los ojos del mundo están puestos en el Ecuador. Hemos suscrito un potente acuerdo comercial con nuestro principal socio, Estados Unidos. Somos uno de los países más visitados a escala global y la inversión externa directa supera el promedio regional, ubicándose en el 15% del Producto Interno Bruto. Somos pioneros en el desarrollo de la biotecnología, biocomercio y de servicios ambientales. La tasa de inversión en ciencia y tecnología en las empresas supera el 5%. El proyecto Ecuador Productivo y Sostenible 2030 ha sido base para que en países como Colombia, Perú y Chile se inspiren y construyan una agenda similar. Hemos sido capaces de generar grandes consensos nacionales que han permitido que nuestro liderazgo se consolide en el hemisferio. El cambio más importante ha sido en nuestras mentes. Los momentos más difíciles del Ecuador quedaron en los libros de la historia. Ahora nada parece imposible. Señoras y señores, muchas gracias.
Queremos agradecer las palabras del señor Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien ha señalado ese deseo de trabajar todos juntos hacia un Ecuador del futuro, un Ecuador alejado de las coyunturas. Él ha dicho que tiene que ser bajo 3 pilares, con oportunidad, con responsabilidad y también con pragmatismo. Esperemos que ese sea el camino que nos tracemos. Y ahora quiero recibir al gerente del proyecto Ecuador 2030 Productivo y Sostenible, el señor Pablo Dávila Jaramillo, quien presentará el diseño conceptual y técnico que tiene el mismo. Buenas tardes con todos, señor presidente constitucional de la República, señor alcalde de Quito, señor delegado del alcalde de Guayaquil, señores miembros de la mesa directiva, directores del proyecto Ecuador 2030, señores empresarios, señores estudiantes, representantes de la academia, de la sociedad civil ecuatoriana, autoridades presentes. Este es un día importante para todos nosotros, indudablemente, y quiero cumplir con el propósito de graficar quizás lo que el proyecto implica en su base técnica. La verdad es que hay muchas lecciones que se pueden aprender de procesos naturales, de estudios científicos, de la evolución histórica. Pero si hay una lección importante es que el cambio verdadero es el resultado de procesos. Y esos procesos responden al trabajo de muchas entidades, de muchas personas, a la iniciativa, a la necesidad de crear. Y si hay una lección complementaria a esta primera, es que los cambios verdaderos necesitan la articulación y el trabajo compartido de todas las personas, de las unidades más simples, pero si es posible de las sociedades, de las autoridades, de sus miembros, para que aprendamos de la historia, para que podamos entender lo que nos ha dejado la herencia productiva, el carácter innovador del ser humano y para que la tecnología del futuro no solamente quiera producir más, sino producir mejor. Esa es en realidad la esencia de lo que queremos construir. Esa es la esencia del proyecto Ecuador Productivo y Sostenible Ecuador 2030. Esta breve presentación va a responder, espero, 4 puntos básicos. ¿Qué es el proyecto? ¿Para qué es el proyecto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo pensamos ejecutar? ¿Y cuáles son las oportunidades que presenta para el país? ¿Qué es? Hemos diseñado una estructura de proyecto para construir una hoja de ruta para señalar los objetivos productivos en términos de sostenibilidad e innovación hacia el 2030. Para ello hemos construido unas bases fundamentales. Las bases de este proyecto son la transparencia, la conciencia social y la libertad. Muchos ecuatorianos, señor presidente, hemos arrimado el hombro precisamente para construir una sociedad transparente y ética. Ese debe ser el primer valor de un sector empresarial renovado que se compromete con su patria. Conciencia social, porque es imposible pensar en una sociedad justa si el empresariado piensa solo mismo en sí mismo. Esa lección la hemos aprendido con los años y hoy día estamos aquí para ratificar ese compromiso permanente con el país. Pero las dos cosas dependen de un principio fundamental, la libertad. La libertad de emprendimiento, la libertad para innovar, la libertad para trabajar, la libertad para emprender. Esa no es la base de la gestión empresarial exclusivamente, es la gestión y la base del desarrollo de un país en general. Sobre esos pilares, que es el sustento ideológico, hemos construido el sustento conceptual. 3 elementos que se han repetido a lo largo de esta mañana: los objetivos de desarrollo sostenible, la 4ª revolución industrial y el pensamiento exponencial. Sobre ello, el sustento general metodológico, las herramientas que también han sido presentadas aquí para darle cabida y sobre todo un efecto exponencial a todos los empresarios. Hoy en día ustedes pueden ver aquí una audiencia masiva de prácticamente 1000 ciudadanos creyendo en el proyecto y queriendo construir el futuro. A través de las herramientas digitales, como explicaba Camilo en su momento,
haremos que este proceso se multiplique exponencialmente a todos los ecuatorianos interesados en ello. Y sobre eso hemos construido 3 objetivos muy claros y puntuales con los cuales le daremos cuentas al país en el futuro. Daremos cabida a una planificación estratégica empresarial de carácter exponencial. Una planificación estratégica y exponencial para todos los sectores productivos y finalmente cumpliremos con una transición productiva nacional. Nos hemos trazado como objetivo, como se ha dicho aquí, generar un país innovador, sostenible y competitivo para la prosperidad de todos los ecuatorianos. El primer elemento, como hemos dicho en la base conceptual, los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esos 17 objetivos, en la mañana ustedes escuchaban que son indivisibles y que su tratamiento debe ser general y global para el beneficio de todos los ciudadanos del planeta. Sin embargo, también Naciones Unidas ha especificado que hay que ser concretos en poder definir la incidencia y nuestra capacidad de modificar. El sector empresarial ecuatoriano ha escogido 7 objetivos sobre los cuales tenemos una capacidad de incidencia directa: energía, industria, innovación, infraestructura, trabajo decente, producción y consumo responsable, paz, justicia, instituciones sólidas, acción por el clima y alianza para lograr los objetivos. El segundo pilar, la cuarta revolución industrial, ha sido objeto de desarrollo en esta mañana, pero es hacia allá, hacia donde debemos encaminarnos, pero debemos empezar a pensar en ello en el día de hoy. El pensamiento exponencial ha quedado bastante claro que solamente lograremos un crecimiento exponencial en la medida que dejemos de pensar linealmente y pensemos exponencialmente. ¿Cómo vamos a aplicar este proyecto para lograr que estos principios lleguen a feliz término? Vamos a construir y hemos construido una plataforma digital totalmente democratizada para el acceso de todos los ciudadanos, para que todos ustedes puedan intervenir, participar, entregar los datos que requiere la herramienta, pero también aportar con información, con el conocimiento múltiple que tiene la academia, los sindicatos y los diferentes actores de la sociedad civil para poder construir y alimentar la base de información que necesitamos para pensar adecuadamente en el futuro productivo de nuestro país. Uno de los primeros elementos será hacer un diagnóstico. Tenemos 5 pasos fundamentales que están diagnosticados en esta lámina. Haremos un diagnóstico, haremos un proceso de inspiración, haremos una proyección empresarial, definiremos aquellas necesidades de carácter estructural para poder aplicar nuestros planes y nuestra proyección al 2030. Finalmente, nos pondremos todos manos a la obra. En el primer punto, en el diagnóstico, tenemos 2 pasos muy sencillos. Haremos un diagnóstico inicial para poder determinar esa misión que nos ponemos como sector productivo empresarial del país, en términos de los 3 elementos conceptuales: ODS, cuarta revolución industrial y pensamiento exponencial. Pero inmediatamente después, cuando el equipo del proyecto evalúe esa información, seremos capaces de darles una herramienta muy concreta para empezar esa planificación estratégica de carácter exponencial de cada uno de sus emprendimientos, de cada uno de sus negocios, de cada una de sus empresas. Básicamente, le pediremos a todos ustedes que ingresen a la plataforma, completen la encuesta a la que he hecho mención y nos entreguen la información, y nosotros iremos agregándole todo ese valor necesario para poder entender y evaluar el proceso que se va a crear con la información que ustedes nos entreguen. Sin embargo, no se puede proyectar a futuro en los términos que queremos en el Ecuador si no somos capaces de entregar herramientas que inspiren a ustedes a hacer una planificación diferente, absolutamente contraria, si cabe, a lo que se ha hecho en estándares normales, en estándares lineales. Y para ello hemos empezado el día de hoy este proceso inmenso de capacitación y de inspiración para que ustedes empiecen a sentir la necesidad de cambiar ese chip de pensamiento para tratar de hacerlo de manera exponencial.
Tenemos, como se ha explicado, el Data Hub, donde toda la información será recopilada para darnos la oportunidad, además de hacer una combinación de datos y que ello nos permita generar valor agregado para la autoridad pública, para la academia y para el empresariado. Finalmente viene la fase más importante, la fase de proyección. Y en esta fase tenemos 3 niveles muy definidos: la proyección empresarial exponencial, la proyección sectorial y la proyección nacional. Para la proyección empresarial estratégica, el objetivo es muy sencillo: darle a cualquier empresa la posibilidad de visionar al 2030, utilizando nuevas herramientas que le permitan innovar y proyectarse exponencialmente. Las palabras claves de ese objetivo, ustedes ahora esperamos puedan haberlas asimilado con las charlas que hemos tenido en la mañana. Los resultados evidentemente serán de beneficio general para todos. En esta parte específica, los 5 puntos generales que son la descripción del proceso para toda la proyección se repiten nuevamente. Les vamos a hacer un breve diagnóstico, les compartiremos los conocimientos novedosos en los términos de cuarta revolución y pensamiento exponencial y los ODS, les ayudaremos a proyectar su empresa al 2030 y esperamos ustedes nos compartan las necesidades y las limitaciones que encuentren para estos proyectos ambiciosos y manos a la obra. Podemos hacer un breve ejemplo para que ustedes puedan graficar, más allá de las cifras en particular, la ambición que debe ser plasmada en cada uno de estos proyectos. Pensemos en una industria vinculada, en un negocio vinculado a la industria del camarón, en el empacado y en el congelado. Pensemos en una empresa que en el 2017 produce 4.200 toneladas métricas de camarón, tiene ventas por $50 millones, tiene un valor agregado en su producto de un 30% aproximadamente, tiene una utilidad bruta de 15 millones, una neta de 2.5 millones y finalmente paga el impuesto a la renta con las tarifas actuales de $600.000 y el balance del CO2 de las toneladas métricas de dióxido de carbono es de 10 toneladas y esos son los números de empleos que tiene. En una generación de obreros de 450 y 50 técnicos especializados. Esta empresa decide entrar al proyecto Ecuador 2030. Decide sumarse al proceso y empieza a investigar efectivamente hacia dónde puede caminar. Y se da cuenta que el mercado mundial del camarón aproximadamente es de 1.600.000 toneladas métricas. Y que adicionalmente, y que eso puede representar un mercado o representa un mercado de $14.000 millones. Con ello, esta empresa decide pensar de manera innovadora e exponencial en opciones bajo tecnología disruptiva que puedan cambiar sus negocios y establece una línea de acción. Primero piensa en un negocio que no pueda ser demasiado disruptivo a juicios de los que estamos en esta mesa, pero que ya ampliaría su negocio, que es una cadena de franquicias de ceviche de camarón que pueda exportarse fuera del país. Luego piensa en la posibilidad de utilizar la viscosidad del camarón para producir productos cosméticos. Y tercero, finalmente, de una manera disruptiva, se sienta en la mesa y piensa la posibilidad de utilizar ingeniería inversa y plantear la industria y su producto como una solución para los problemas de colesterol e ingresa en la industria de la medicina. Con esto hace la proyección. Ustedes tienen en la parte superior los datos al 2017 y finalmente proyecta cada uno de los esquemas en los que hemos hablado. El empacado y congelado, la línea tradicional de gestión con toda la planificación del caso, logra un crecimiento de 50 millones a 95 millones en las ventas. Un cálculo aproximado de 5% anual, lo cual va de la mano con el crecimiento previsto para el sector. Esto genera un valor agregado, al menos vamos a suponer que esto le ha permitido tener unos procesos extras de eficiencia y por lo tanto tiene un mejor margen de un 3%. Y ahí, hacia la derecha, ustedes pueden ver el mejoramiento en términos de utilidad bruta, neta, impuesto a la renta, etc. Pero la misma proyección la ha podido hacer en cada uno de los otros sectores en los que ha pensado exponencialmente. El hecho concreto es que a través de la posibilidad de ser más eficiente, de tener esta planificación disruptiva, de crear alianzas empresariales, incluso ha podido, en este caso hemos puesto
generar una alianza con otros industriales para generar un proyecto hidroeléctrico que le permita disminuir a cero su balance de dióxido de carbono. El crecimiento en términos exponenciales de este proyecto implicaría que ha crecido 2.7 veces en la producción de camarón, 4.3 veces en las ventas y, por supuesto, en el valor agregado en los datos que ustedes tienen ahí. Este trabajo acumulado es el que nos va a permitir en el tiempo lograr la proyección sectorial. Con los empresarios comprometidos con un proceso de esta naturaleza, lograremos que el sector camarón pueda evolucionar al 2030 y nos permite establecer indicadores claros de su posibilidad de crecimiento. Adicionalmente, haremos eso con diferentes sectores en el país. Lo que está puesto ahí es simplemente una gráfica. Y a su vez, esos sectores nos permitirán construir esa proyección nacional que tanto necesitamos. Pero para ello hemos agregado un solo elemento del World Economic Forum que nos permite establecer una metodología estándar y probada internacionalmente para medir la evolución del país. En primera instancia, vamos a considerar la estructura de producción de nuestro país, modelo recomendado por una serie de universidades internacionales. La estructura compleja de producción define ciertos países y la estructura simple de producción define otros países en vías de desarrollo, por lo general. Si nosotros cruzamos esta información con lo que se llaman los aceleradores de cambio, los conductores de cambio, vamos a poder establecer un perfil de país de qué tan ágil y qué tan rápidos vamos a ser para poder evolucionar al país que queremos todos los ecuatorianos. ¿Cuáles son esos conductores de cambio? Esencialmente tenemos la tecnología y la innovación, la economía, el comercio y la inversión, los recursos naturales y el ambiente, la regulación y la gobernabilidad, el capital humano y las habilidades. Son estos 5 elementos los que les pediremos a ustedes en todos los procesos de encuesta que definan para su planificación estratégica, porque el día de mañana el empresario camaronero dirá: voy a hacer esta inversión en el sector, pero necesito que me acompañe entidades de financiamiento y que la banca nacional me apoye en este sentido, y necesito corregir estos problemas estructurales con la normativa tributaria, laboral, etcétera. Eso nos dará la oportunidad de tener una idea concreta de cuáles son los cambios proyectados al 2030. Y con eso nosotros podremos definir efectivamente en qué lugar y en qué cuadrante nos ubicamos como nación. No somos un líder global porque no tenemos una estructura compleja de producción ni tenemos unos conductores favorables. Tampoco estamos en riesgo, pero creemos ser un país en este momento seguidor. Y esto es lo que nos permitiría técnicamente definir hacia dónde queremos caminar como nación. ¿Queremos más de lo mismo? Seguramente el escenario nos puede conducir a un escenario peor, pero podemos tomar medidas importantes en conjunto con todos los actores del país, de nuestra sociedad, para promover un desarrollo hacia el futuro, para promover que nuestra patria precisamente tenga todos esos objetivos nacionales de justicia, de equidad y de desarrollo, pero en función de una sociedad de emprendimiento sostenible, competitivo e innovador. Este proyecto arroja algunas oportunidades, hemos graficado simplemente 3. La primera es una gran oportunidad para una alianza real, pragmática, de largo plazo, entre el Estado, el gobierno y la academia. Un ejemplo particular de esto es indudablemente el trabajo que está haciendo MIT, el programa RIP, y por supuesto en esto cabe hacer una mención particular a la Escuela Politécnica Nacional, felicitarle por el esfuerzo que está haciendo, por el trabajo de todos los docentes y los investigadores para plantear en el país un esquema triunfador y probado en el mundo. Hoy el día vamos a tener la oportunidad precisamente de sumarnos a ese proceso en beneficio del futuro del Ecuador.
tenemos la oportunidad de brindarle a la autoridad pública, al señor presidente, a los ministros de Estado, a la Secretaría de Planificación, una herramienta para reportar a Naciones Unidas de manera objetiva, porque podemos probar que el país y que nosotros, un grupo de ecuatorianos, hemos diseñado un proyecto capaz de optimizar nuestra posición en el mundo. Esto es uno de los elementos comunes para ello. Finalmente, hay un plan público. Tenemos una oportunidad real para que el Ecuador productivo y sostenible al 2030 aporte a la planificación del Estado. Al inicio, hemos visto cómo se planifica en 3 ejes esenciales según el plan Toda una Vida. El eje que nos compete a nosotros es el eje de economía al servicio de la sociedad. La planificación que nosotros hicimos, como ustedes recordarán, al comenzar esta presentación, marcaba esta estructura de nuestro proyecto. Fácilmente, sin ningún problema, nosotros podríamos agregar en este punto el fruto de la alianza público-privada por la producción nacional, el objetivo 4 del plan Toda una Vida del señor presidente, desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir, el objetivo 5 del plan Toda una Vida, impulsar la productividad y la competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, el objetivo 6, consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización. Esto indudablemente es un camino para un nuevo país. Es una herramienta que tenemos en las manos para poder precisamente mejorar la situación de todos los ciudadanos de manera inclusiva. Debo ir concluyendo, por supuesto, agradecer a todas las instituciones y personas vinculadas con este proceso. Sin duda, no quisiera reiterar lo que ya se ha mencionado y las instituciones que se han mencionado, pero cabe una mención particular al directorio del Proyecto 2030 por creer en una iniciativa compleja, extremadamente ambiciosa, pero que hoy día ha tenido una forma. Los detalles y el trabajo a veces depende de personas que no se ven. Quiero agradecer al equipo de la Cámara de Industrias y Producción liderado por Richard y quiero agradecer particularmente a la doctora Yesaena Navarrete por un trabajo brillante. Finalmente, presidente, agradecerle a usted, porque su presencia en momentos difíciles demuestra darle una prioridad al futuro productivo del país. Creo que lo que hemos diseñado lo hemos hecho con una convicción muy sólida por la patria. Y su presencia el día de hoy, tenemos a más de 10 ministros de Estado presentes aquí, creo que demuestra que estamos en la capacidad y en la posibilidad de combinar todo. Nuestro país lo tiene la capacidad de hacerlo, tiene la posibilidad de proyectarse al futuro. Presidente, nosotros al 2030 cumpliremos 200 años como nación. Creo que eso implica y demuestra que es más importante la responsabilidad que la oportunidad. Trabajemos juntos, los ODS nos dan una oportunidad enorme. Podemos inspirarnos como país para construir lo que queremos, para buscar ese país que usted ha señalado, próspero y con justicia social. Aprovechemos la oportunidad para construir lo que nosotros proponemos, ese Ecuador ambicioso, innovador, sostenible y competitivo. Construir ese país que nosotros queremos, señor presidente, todos, el Ecuador del 2030, productivo y sostenible. Gracias. Queremos agradecer al señor Pablo Dávila, gerente del proyecto, y por su intermedio, también por intermedio de Richard Martínez, a todos quienes han construido esta propuesta del país, una propuesta trabajada durante mucho tiempo que estamos seguros se cristalizará de la forma más positiva posible. Y le pedimos a Pablo que regrese al escenario y también solicito que nos acompañe el señor Bruno Leone, que está con nosotros en la mesa directiva. Pues, de acuerdo a lo que acaba de exponer el gerente del proyecto, procedemos a un momento realmente muy importante. La suscripción del convenio de cooperación entre el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y el proyecto Ecuador 2030 Productivo y Sostenible. Como ustedes saben, el MIT fue fundado en 1861 y está ubicada en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos. Esta universidad ha sido reconocida por el QS World University Ranking
como la mejor universidad del mundo en el año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017. La esencia del MIT es la investigación y el programa REAP, que es el Regional Entrepreneurial Acceleration Program, un ejemplo de esfuerzo por promover ecosistemas regionales de emprendimiento en base a la innovación y el desarrollo, por supuesto. En el claustro académico, nada más del MIT, constan 90 premios Nobel. Así que invito ahora al escenario al señor también Nelson Baldión, representante del MIT, que junto con el presidente del directorio y el gerente del proyecto, Bruno Leone, y también Pablo Dávila, por supuesto, procederán a firmar el convenio de cooperación. Así que es el momento más importante de esto. Ahora inicia este programa Ecuador 2030 productivo y sostenible. Por favor, adelante. Les recuerdo un convenio entre el MIT y el proyecto Ecuador 2030 productivo y sostenible. Al aplauso, por favor. Precisamente agradecemos la presencia del MIT en la persona de Nelson Baldión, por quien reitero los aplausos, por favor, así como felicitamos la participación e impulso del programa REAP en Ecuador por parte de la Escuela Politécnica Nacional y agradecemos su involucramiento con el proyecto Ecuador 2030 productivo y sostenible. Este es el documento firmado entonces. Les agradezco a todos por su presencia realmente y queremos ver un video que complementará el mensaje de esta presentación para que a todos nos quede más que claro. Adelante con el video, por favor. En el 2017 somos un poco más de 7.000 millones de habitantes en el planeta. Para el 2030 seremos 8.500 millones de seres humanos, cuyas necesidades básicas deberán ser atendidas dignamente. Sin embargo, en la actualidad, cada año mueren aproximadamente 3 millones de niños por desnutrición. 3.000 millones de personas todavía dependen de fuentes de energía no saludables para cocinar y para abrigarse. Y casi 200 millones de personas se encuentran en el desempleo. Las ciudades ocupan aproximadamente el 2% de la superficie del planeta. No obstante, son responsables del 70% del Producto Interno Bruto mundial. Estudios internacionales han calculado que, sin ningún tipo de acción, los costos derivados del cambio climático podrían ser equivalentes a perder al menos el 5% del Producto Interno Bruto mundial cada año. Es decir, $4 billones anuales. Estos son solo parte de los problemas estructurales que aquejan al planeta y que nos competen a todos. Es imprescindible ponernos en acción. Por fortuna, el 25 de septiembre de 2015, el mundo se reunió en el Foro de las Naciones Unidas y presentó una respuesta histórica a los grandes desafíos que enfrentamos, aprobando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y fijando de esta manera el rumbo del planeta hacia el 2030. Es obligación de todas las naciones y ciudadanos comprometerse decididamente con la transformación de nuestro planeta. El sector empresarial tiene un rol esencial para promover la transición hacia modelos más sostenibles de desarrollo. Los empresarios y organizaciones empresariales ecuatorianas están dispuestos a asumir este papel, construyendo una propuesta productiva que nos permita, entre otras cosas, crecer sosteniblemente como nación y enfrentar competitivamente los desafíos de la cuarta revolución industrial. Hoy en día, nuestro país tiene una población que supera los 16 millones y medio de personas y seremos, de acuerdo a cifras oficiales, casi 20 millones de ecuatorianos en el 2030, de los cuales alrededor del 65% vivirá en centros urbanos, con las consecuentes presiones productivas, económicas y laborales. Por un lado, el Ecuador es el quinto productor más grande de petróleo de América del Sur y ha basado su economía en la explotación petrolera. Por otro lado, el Ecuador es parte de los 17 países megadiversos del planeta. Su riqueza natural y cultural, así como también la capacidad productiva de su suelo, es objeto de admiración y orgullo nacional. Por ello, el sector empresarial ecuatoriano ha resuelto poner la primera semilla,
unir esfuerzos con otros actores nacionales e internacionales. Y te pedimos que construyamos conjuntamente, que te involucres y asumas como propia una nueva agenda productiva para el Ecuador del 2030. Nuestra agenda se concentrará en la promoción e implementación de importantes objetivos de desarrollo sostenible. Energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Producción y consumo sostenibles. Acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas. Y alianzas para lograr los objetivos. Además, sentaremos las bases para un Ecuador moderno e innovador, que encuentre en las nuevas tecnologías disruptivas como la impresión tridimensional, la energía y la agroindustria inteligente, la interconectividad y la robótica, el soporte para la formación y desarrollo profesional de las futuras generaciones de ecuatorianos. Invitamos a los ciudadanos, la academia, los organismos internacionales, la sociedad civil, las empresas, a aportar en la construcción de nuestro futuro productivo sostenible, a enfrentar juntos los grandes retos de la cuarta revolución industrial. Te aseguro que esta agenda también contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre, a reducir desigualdades y establecer modelos adecuados de salud, educación e igualdad de género. En definitiva, tendremos un plan que nos permita convertirnos en un ejemplo de sostenibilidad productiva y de implementación de los grandes objetivos de desarrollo sostenible del planeta. Es tiempo de activar un nuevo momento y de actuar en conjunto. Unamos esfuerzos alrededor de esta, nuestra nueva Agenda Productiva Ecuador 2030. El país se beneficiará y miles de ecuatorianos que estaremos terminando la universidad, ansiosos de contribuir al crecimiento de nuestro país, deseosos de trabajar en una nación próspera, competitiva, innovadora y socialmente justa. Te lo agradeceremos. Por supuesto, unidos todos. Y es que sin duda alguna podemos decir que conocemos ya esta valiosa propuesta del proyecto Ecuador 2030 productivo y sostenible. Los invitamos a todos a unirse al proyecto, a ser parte activa del mismo y a participar en la construcción de la Agenda Productiva Nacional hacia el año 2030. Está claro que esta invitación es para todos, es a pensar en el mañana de nuestro país, que requiere no solo el compromiso empresarial, que lo tenemos, sino la participación de la sociedad civil en general, de la academia y por supuesto de las autoridades. Y en esa línea nos complace contar con las palabras de orden del presidente constitucional de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno. Señor presidente. Bueno, la verdad es que me parece un proyecto extraordinario. Es más, es posible que no esté totalmente informado, pero no he conocido ni visto un proyecto similar, por lo menos en América Latina. Hace un momento conversaba con Bruno y con Richard acerca de la posibilidad real de exportar el proyecto. Cuenten con la colaboración del gobierno para ello. Bueno, la verdad es que son varios temas, muchos temas los que han sido abordados y de forma particular tengo muchísimas ideas que se me atropellan un poco en la mente. Voy a tratar de ordenarlas para salir del apuro. Gracias. Isabel, Catherine, Bruno, Richard, estimados amigos de la mesa directiva, queridas autoridades aquí presentes, todos, absolutamente todos, al igual que cada uno de quienes se encuentran acá, queridos y estimados amigos. Tal vez para poder orientar la idea que tengo acerca de lo que hay que hacer con el país, les voy a comentar algo un pasaje de mi vida como vicepresidente que casi ocurrió como les voy a contar. Mi esposa Rocío suele recoger todos los años juguetes desde hace 20 años, juguetes y caramelos, los cuales muchos de ustedes han tenido la gentileza de aportar para llevarlo a los lugares más recónditos del país, los cuales yo antes en mis tiempos de aventurero recorrí a caballo y realmente me gusta volver allá para poder llevar juguetes y caramelos a los niños
de estos lugares recónditos del país. Sucedía que yo me encontraba en el carro mientras Rocío repartía los juguetes a los niños de una parroquia muy alejada de la provincia de Napo, pero que realmente el único acceso que existe es por Cayambe. Esta parroquia se llama Oyacachi, no sé cuántos de ustedes conozcan Oyacachi. Bueno, estaba repartiendo Rocío los juguetes y caramelos mientras yo estaba sentado en el carro, esperando. De repente un chico se acercó con una carta y me dijo: ¿usted es el vicepresidente? No, sí, niño, le digo. ¿Me podría hacer un favor? Claro. ¿Podría entregarle esta carta al niño Jesús? Yo no quise decir que no conocí esa dirección, todavía. Cogí la carta y la abrí, para que vean la falta de fe, ¿no? La abrí y la carta decía: niño Dios, este año me he portado muy bien. He sido bueno con mis compañeros, con mis padres, he sido buen estudiante, no he peleado. Así que este año te pido por Navidad únicamente $100. Entonces yo dije, bueno, creo que puedo solucionar el problema. Yo nunca llevo un medio en el bolsillo, pero pedí a la gente de la Guardia Personal que por favor me prestasen un poco de dinero. Pero no ajustamos los $100, ajustamos apenas $70. Yo dije, suficiente, también el muchacho que no es exagerado, ¿no? Metí los $70 en el sobre, hice llamar al niño y le dije: mira, con el mismo sobre, el niño Jesús te envía esto. El niño cogió el sobre y salió corriendo. Al siguiente año, exactamente en Oyacachi otra vez, mi esposa entregando los juguetes y los caramelos, y de repente veo que se acerca el mismo niño con otra carta. Bueno, dije, otro sablazo, ¿no? Faltan 30. Sí. Y cojo la carta y me dice: mire, vicepresidente, ¿podría enviarle esta carta otra vez al niño Dios? Dije, bueno. Cojo la carta y la carta decía: niño Dios, gracias por el dinero que me enviaste el año pasado. Este año también me he portado bien. Por lo tanto, te pido que otra vez me envíes $100. Pero por favor, no me los envíes con el pillo del vicepresidente, porque el año pasado se robó 30. Creo que estarán claros que no sucedió exactamente así. Pero créanme que fue bastante parecido, bastante parecido. Eso con respecto a aquello que mencionaba Pablo, de la divergencia de opiniones, de la diferencia de criterios que enriquecen el diálogo entre las personas. No existe nada más agradable en el mundo que la diversidad. No existe nada más precioso que la diversidad. Richard la mencionaba, una diversidad que permite tener un mundo agradable. La diversidad es preciosa hasta en el matrimonio. Imagínense lo invivible que sería un matrimonio en el cual tu esposa piense exactamente igual que tú. Indigno de vivir un solo día dentro del matrimonio. Precisamente en nuestro país y el mundo en general, nuestro país de manera particular, tenemos lo que mencionó Pablo, una mega diversidad extraordinaria. Es posible que seamos el país más mega diverso del mundo. Tenemos unas características muy, muy especiales. Tenemos el mejor banano del mundo, el mejor camarón del mundo, las rosas más lindas del mundo. Tenemos el cacao fino de aroma más sabroso del mundo.
Y el banano, creo que no lo dije, ¿no? Y el banano. Y el atún más sabroso del mundo. Muchas gracias. Desde el colegio me corregía, Bruno. No se preocupen por ello. Sí, y eso entre algunos de los productos, más los otros productos probables de poderlos posicionar adecuadamente en el mercado, entre ellos el turismo. No se olviden que nosotros somos un país de los 4 mundos. Tenemos el sitio de la Tierra más cercano al Sol. Nosotros mismos somos el país más cercano al Sol. Somos el país más cercano al Sol. Y la cima del Chimborazo es el sitio de la Tierra más cercano al Sol. Por el tema de la curvatura. Alguien dirá, ¿y qué pasa con el Everest, por ejemplo? El Everest se encuentra en una curvatura inferior. Nosotros estamos en el centro mismo de la Tierra y la perpendicularidad con la que caen los rayos solares permite inclusive que nuestras rosas crezcan sin necesidad de luz artificial, de forma recta. He visto en los viajes que he realizado a través del mundo, he visto bonches, se llaman los de rosas, bonches, ¿no? Arreglos florales en los mejores hoteles del mundo. Y debajo, por favor, siempre prestarán atención. A veces uno pasa un poco inadvertido de estas cosas, pero yo siempre me fijo en las tarjetitas que se encuentran debajo de los bonches florales, en los cuales dicen, hecho con rosas de Ecuador. Hecho con rosas de Ecuador. Unas rosas preciosas, unos bonches inmensos, de casi 2 metros o bastante más. Lo he visto en el Waldorf Astoria, lo he visto en el Radisson de Moscú, que es hecho en una de estas joyas, estos edificios bonitos que haría Stalin alguna vez. Ahí están nuestros productos. En las fábricas de chocolate de Alemania, en la fábrica de chocolates de Moujon, en Suiza también, allí dice que eso es fabricado con cacao fino de aroma de Ecuador. Y como lo decían ustedes mismos, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos hace falta para definitivamente ponernos en el camino hacia un desarrollo sostenible, eficaz, eficiente? ¿Qué es lo que nos hace falta? A lo mejor lo explique, puede ser que no, puede ser que sí. A lo mejor lo explique de mejor manera el futurista Alvin Toffler, que escribió entre algunas de las obras de él, La tercera ola, en la cual dice una frase que espero recordarla casi con exactitud. Los analfabetas del futuro no serán, ya me voy. Denme 5 minutos más, por favor. Los analfabetas del futuro no serán aquellos que no sepan leer ni escribir. Los analfabetas del futuro serán aquellos que no sepan desaprender y volver a aprender. Desaprender y volver a aprender. Cambiar la mentalidad. Así como algún momento adquirimos una mentalidad de racionalidad, motivados desde el siglo XVI por Renato Descartes. El momento en que cambiamos de la opinión del simple sentido común. A propósito del sentido común, Albert Einstein decía que es el conjunto de idioteces que acumulamos hasta los 18 años. Cambiamos hacia la racionalidad. Luego, iniciando con las leyes de Newton y luego con la relatividad de Albert Einstein, con la ley de la gravedad de Newton, con la relatividad de Albert Einstein, cambiamos un poco la mentalidad hacia una racionalidad que no se conforma únicamente con lo evidente, sino que quiere ir bastante más allá. Pero ahora seguramente se viene otra época. Sin duda alguna, las leyes de Newton, la relatividad, sin duda alguna el sentido común nos ha permitido vivir algo tranquilamente hasta ahora. Pero para el futuro necesitamos definitivamente otra forma de pensar, otra forma de ver la vida, otra forma de ver los conceptos de espacio, de tiempo, de materia.
Es probable, es muy probable que todo no sea más que una ilusión y que nosotros creemos las realidades, que nosotros las fabriquemos las realidades. Les voy tal vez a recordar una frase. Todo es energía y tú estás conectado con ella. Tienes que aprender a vibrar en la frecuencia que vibra la energía del universo. Porque solo en ese momento serás capaz de crear todo lo que puedas imaginarte. Esto no es filosofía, esto no es religión, decía Albert Einstein. Es física. Es física. Es posible que la materia, es posible que el tiempo no sean sino un artificio de la mente. La materia para satisfacer un ego y la energía para aquellas cosas que se encuentran juntas, no verlas atropelladamente y colocarlos más o menos en un orden que nuestra conciencia y nuestra percepción de intuir y de percibir las vibraciones sea capaz de hacerlo. Si ustedes observan el experimento de la doble rendija, van a darse cuenta de que a lo mejor todo lo que existe no es sino un conjunto de probabilidades posibles, nada más. Que el tiempo existe una forma de manejar, una experiencia personal. Yo había escuchado a un físico, Reper creo que se llamaba, en el CER de Ginebra, decir que el tiempo se lo concibe en la mente del ser humano como ondas gamma. Hagan de cuenta que las ondas gamma no son sino como las películas antiguas que venían en pequeñas fotografías. Y que tú, de acuerdo a la capacidad de dominar tu propio tiempo tengas, de si eres amo o esclavo del tiempo, puedas colocarlas en el orden que tú desees, pero sobre todo puedas darle la frecuencia que tú desees. De esa forma tú puedes ver los acontecimientos de forma más lenta o más rápida de acuerdo a la circunstancia. Es por eso que a veces suceden cosas de las cuales nosotros apenas percibimos cómo ocurrieron. Y a veces vemos un accidente en el cual recordamos casi con exactitud cada uno de los elementos que han ido ocurriendo. Es decir, colocamos en ese orden. Alguna vez en Ginebra fue a jugar el equipo de Barcelona y tuve la oportunidad de conversar con Leo Messi. Y una de las cosas interesantes, por lo menos que me pareció para mí, que me dijo es, cuando yo digo, ¿cómo haces para girar con una vertiginosidad extraordinaria? ¿Cómo haces para evadir con toda facilidad a adversarios, a un conjunto de adversarios? Y él me dijo, ¿sabes una cosa? Que cuando yo juego fútbol me da la impresión de que el resto juega en cámara lenta. Y eso yo lo había escuchado antes. ¿Saben de quién lo había escuchado? No personalmente, en la televisión de Michael Jordan, que decía exactamente lo mismo. Cuando yo juego básquet, me da la sensación que el resto juega en cámara lenta. Es decir, existe la posibilidad de que este artificio mental, que es el tiempo, seamos nosotros los que le dominemos, que coordinemos su orientación. Es posible que con la materia suceda exactamente lo mismo. Es posible que nosotros seamos capaces de crear realidades. Solamente tenemos que vibrar en esa frecuencia. Por ejemplo, una persona que desea tener éxito debe vibrar en la frecuencia de sus empleados, de si quieren o no un jefe despótico, un jefe que alargue el tiempo en el cual se hacen el trabajo. Porque cuando tú tienes un jefe despótico, un jefe que te trata mal, un jefe al que le tienes miedo, el reloj es como que no corriera, es como que no avanzara. Es lo mismo que nos pasaba con las clases de álgebra en el colegio. ¿Recuerdan ustedes que había un reloj allí en el colegio
y nosotros lo regresábamos a ver y el maldito reloj siempre seguía en el mismo sitio. En cambio, cuando hay un jefe que abre los brazos, que practica eso que en fractalidad se llama el atractor extraño de la amabilidad, de la tolerancia, del respeto, que respeta las ideas de los demás, que respeta los criterios de los más humildes, de los trabajos más humildes. A veces nosotros pensamos que los trabajos humildes no tienen la importancia que tienen. Créanme que en base de trabajos humildes se reúne la complejidad. A veces somos incapaces inclusive de pensar que esos microaciertos que hacemos, el momento en que le pedimos a un portero, el momento en que le pedimos a la señora que cocina su criterio, ese microacierto se convierte en macro ventajas a la final. Sí, ustedes habrán oído hablar acerca de la teoría del caos, el efecto mariposa, la teoría del efecto sutil. Inclusive la teoría del caos, si mal no recuerdo más o menos, en uno de sus postulados dice, es posible que el batir de alas en Brasil provoque un ciclón en Chicago. Nosotros a veces perdemos la conciencia de la exponencialidad que podemos provocar con actos extremadamente sencillos. La física cuántica Sonia Fernández Vidal, algún momento que da una conferencia, yo la abordé un momento a la salida y me dijo, mira, las teorías científicas deben ser aplicadas a la teoría empresarial. Ojalá las empresas funcionaran como un laboratorio científico. En el laboratorio científico, antes de terminar el experimento, tú ya estás pensando en nuevas posibilidades. Porque en este mundo están pasando cosas extrañas. Empresas que eran exitosas hace 5 o 10 años, ahora están fracasadas. Y es muy probable que empresas que sean exitosas en este momento, si es que no piensan de manera científica, ellos lo llaman de manera elegante, que pueda hacer un recuento verdadero, lo más aproximado a lo verdadero de la historia, que pueda explicar el presente, pero sobre todo que pueda predecir el futuro. Hacer cosas que vibren en la misma frecuencia de las necesidades de la gente e ir cambiando. En este momento se ha hablado del cambio. ¿Tú has hablado del cambio, Pablo? Sí, estamos diseñados para cambiar. Y a veces los cambios son evolucionarios y a veces los cambios son revolucionarios. Todo depende de la aceleración que queremos darle. A veces encontramos nosotros mandatarios que quieren hacer muchos cambios en el mismo día. Y a lo mejor los cambios no están mal, pero la gente no está en la capacidad de asimilar la frecuencia con la que se dan esos cambios. Es probable que los cambios, principalmente cuando vienen desde un mandatario, sean algo evolucionarios. Se hace un cambio, se espera la reacción, se mide los efectos y enseguida viene el siguiente cambio, ya cuando la gente lo ha asimilado y cuando la gente se ha acostumbrado un poco a ellos. A veces cuando nosotros mandamos demasiados cambios, enviamos demasiados cambios en un día, a lo mejor la gente no está vibrando en la misma frecuencia, no lo entiende, no quiere entenderlo, a lo mejor quiere que las cosas se las expliquen de manera más fácil y terminamos fracasando. Vibrar en la misma frecuencia significa hacer lo que en su momento harían Henry Ford. Henry Ford pensó de manera cuántica, de manera holística, el momento en que decidió fabricar carros que puedan adquirirlo todos. Miren, un pensamiento tan elemental no lo tenían aquellos que fabricaban los carros de lujo. ¿Por qué no podían tener carro todos? Es lo mismo que pasaba con Vanderbilt, con Rockefeller, con Frick.
que decidieron construir grandes edificios con departamentos que podían adquirirlos los obreros. Antes de Ford, era imposible que una persona de clase media tenga un vehículo. Antes de Vanderbilt, antes de Fricks, era imposible que un obrero pueda adquirir un departamento. Antes de Max Factor, solamente las mujeres adineradas tenían capacidad de maquillarse. Antes de Hershey's, solamente la gente adinerada podía comprar un chocolate. Y antes de Harley Davidson, la gente andaba en bicicleta. Pero ellos decidieron agregarle un motor a la bicicleta. Cosas que parecen elementales y que tú debes tomarlas en cuenta porque a lo mejor, si eres un empresario, porque veo acá queridos amigos empresarios muchos, debes tomarlo en cuenta, que las cosas no solo evolucionan, que pueden revolucionar. Y a lo mejor en algún garage de alguna parte está fabricándose el producto que va a reemplazar el tuyo. Está fabricándose el servicio que va a reemplazar el tuyo. Por eso es importante pensar de manera holística. Por eso es importante acudir a escuchar, a dialogar. Yo no sé. Yo francamente no entiendo por qué se ha denostado tanto el diálogo. Inclusive se ha exigido, me parece poco menos que gracioso, que el diálogo sea únicamente entre quienes piensan igual. ¡Qué absurdo! Cuando lo que más enriquece un diálogo precisamente es la diferencia de opiniones. Eso es lo que enriquece el diálogo. Es más, el concepto de verdad siempre es relativo. Porque si las verdades fueran absolutas, nosotros todavía seguiríamos pensando que el Sol gira alrededor de la Tierra. Claro, si no hubiera sido por Galileo, seguiríamos pensando que el Sol gira alrededor de la Tierra. Si no fuera por el Giotto, por Verrocchio o por Leonardo da Vinci, todavía seguiríamos creando que es imposible representar 3 dimensiones en un lienzo que es apenas bidimensional. Las cosas están cambiando y cambian de una manera vertiginosa. Y la verdad no es absoluta. Las verdades de este año no serán las verdades de hace 10 años. Es por eso que el economista John Maynard Keynes, que ustedes recordarán en el tiempo de Franklin Delano Roosevelt, decidió cambiar completamente el criterio de cómo la economía podía influenciar en la vida de las personas. Él salía de una conferencia y un periodista le dijo: señor Keynes, usted el año pasado pensaba diferente de ahora. Y él le dijo: porque yo cuando me equivoco cambio de opinión. ¿Qué hace usted? Tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo que no podemos jamás es abandonar los valores. Eso sí, no. Es decir, puede haber una diferente forma de interpretar un valor, pero el valor no cambia. El valor sigue presente. El valor de la lealtad, el valor de la honestidad, el valor de la amabilidad, el valor de la solidaridad sigue presente. Cambia su forma de interpretarlo. Nada más. Pero el valor sigue presente. Sonia Fernández Vidal decía que nosotros podemos aplicar los principios científicos a las realidades. Si es que nosotros no estamos al día con los últimos adelantos de la ciencia, vamos únicamente a seguir provocando lo que ha ocurrido hasta ahora. Elaboración de conceptos, conceptos sobre conceptos y conceptos sobre conceptos, que alguna vez terminamos siendo tan altos que Séneca diría que esos conceptos están tan altos como esas luces que por estar tan altas no alumbran absolutamente a nadie. Los conceptos siempre tienen que regresar, retornar hacia las bases científicas que las originaron. Ya nosotros no podemos tener conceptos empresariales que estén basados en el sentido común, ni conceptos empresariales que estén basados en las leyes de la física clásica. Los conceptos empresariales de ahora
deben estar basados, sin duda alguna, en la mecánica cuántica. Gracias a la mecánica cuántica tenemos desde los transistores, los rayos láser, la resonancia magnética, la robótica, la domótica, la inteligencia artificial, la física espacial, el proyecto ITER. Por favor, echarle mucho, quienes trabajan en energía, echarle mucha atención al proyecto ITER. El proyecto ITER pretende producir energía, ya no como la energía que se produce mediante la reacción nuclear, mediante la explosión nuclear, en la cual el átomo de hidrógeno, el átomo de uranio, perdón. El átomo de uranio se descompone en kriptón. No recuerdo el otro elemento químico, pero es el principio lo que quisiera que por favor lo capten. Produciendo realmente un peligro para la humanidad. El proyecto ITER podía reemplazar muy rápidamente toda la energía que requiere el mundo mediante el mismo sistema que utiliza el Sol para producir energía. La fusión de dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio. Miren que Albert Einstein decía que en un átomo de hidrógeno, ustedes recuerdan la estructura de un átomo de hidrógeno, ¿cierto? El núcleo apenas y un electrón que gira alrededor de la órbita, el átomo más elemental de los elementos cuánticos. No en la materia, en los espacios vacíos, de un solo átomo de hidrógeno hay más energía potencial que en todo el universo durante 10.000 millones de años. Por eso hay algunos que dicen que el tamaño no importa, ¿no? Sí, empezar a ver al futuro de manera diferente. Empezar a ver al futuro de manera diferente. Cuando conversé con el científico inglés en Cambridge, Stephen Hawking, él me decía, los empresarios y la gente que trabaja en ciencias sociales está cometiendo un terrible error, no tomar en cuenta los últimos adelantos de la mecánica y de la física cuántica. Estamos viviendo la física cuántica, tu celular es física cuántica, las puertas que se abren automáticamente es física cuántica, el rayo láser es física cuántica, la resonancia magnética es física cuántica, la criptografía cuántica que ahora la practican, como no podía ser de otra manera, los banqueros suizos, es física cuántica. Es física cuántica. Por favor, investiguen cómo eso de la criptografía, porque a lo mejor va a ser un excelente negocio para el futuro. De cómo encriptar adecuadamente las cuentas, que es uno de los principales dolores de cabeza que tienen los banqueros del mundo para evitar los fraudes bancarios. Echarle mucho ojo también al computador cuántico. Hace 10 años se preveía que el computador cuántico lo íbamos a tener dentro de 50 años. Ahora preveemos que el computador cuántico lo vamos a tener dentro de 10 años. Las cosas se aceleran y nosotros debemos estar, sin duda alguna, preparados para ellos, sin ocultarnos nosotros mismos las anomalías. No tengamos miedo el momento en que se presenten anomalías en las empresas o en las instituciones de cambiarlos. A veces tenemos pavor a cambiar. Tenemos una resistencia terrible al cambio. ¿Y saben por qué tenemos una resistencia? Porque creemos que el momento en que cambiamos un mal empleado, vamos a obtener un caos. Es verdad, ese momento se obtienen estructuras que tienen como nombre disipativas o dispersivas, que dan la imagen de caos. Pero no debemos preocuparnos, porque el momento en que el cambio es positivo, el momento en que resolvemos la anomalía, inmediatamente las cosas adquieren un orden mejor que el anterior, más o menos como una espiral dialéctica. Un orden mejor
que el anterior. Las anomalías hay que detectarlas y hay que solucionarlas. Los únicos que les gusta ocultar las anomalías son los políticos y los economistas. Sí, ese empresario que sepa dialogar, ese empresario que sepa detectar con la conversación amable, tolerante y respetuosa la idea de los demás, es el empresario que va a tener éxito hacia el futuro. Ese empresario que no se crea dueño de la verdad absoluta, tiene futuro. La verdad absoluta no existe, no existe. Lo único que tú puedes es lograr una aproximación a la verdad absoluta. Una aproximación nada más. Lo que es verdad hoy no será verdad dentro de 5 o 10 años, no será verdad. Inclusive conceptos elementales no serán verdad dentro de 5 o 10 años. Porque el mundo está cada vez avanzando de una forma revolucionaria. No avanzamos a leer ni siquiera el 1 por 1 millón de los libros que se producen en el mundo, de las revistas que se hacen en el mundo. Ponernos al día en las cosas va a ser muy difícil. Por eso debemos aprender a ser selectivos con aquello que aprendemos y además deberemos tener la capacidad de conceptualizar para que podamos explicarlo de manera mejor. Y estemos en capacidad de realizar el cambio que estamos esperando. Obtener la opinión de varias personas tiene tal vez un ejemplo que lo recree. ¿Sí se acuerdan ustedes de ¿Quién quiere ser millonario? No sé si todavía lo pasan. ¿El quién quiere ser millonario? ¿Ya no lo pasan? Lo hacía Alfonso Espinosa de los Monteros, acá en el Ecuador. En Ecuavisa, decían, ¿quién quiere ser millonario? Y habían preguntas, y siempre 4 respuestas. Y tú tenías la opción de escoger, qué sé yo, llamar a un amigo que creías que conocía el tema, tenías la opción de eliminar dos respuestas que no eran verdaderas, y tenías una opción muy interesante, que era la de consultar al público. No sé si ustedes la recuerdan. Es la única opción que nunca falló. La única opción que nunca falló es la de consultar a la gente. Es por eso que yo rescato el criterio de diálogo. Rescato el criterio de tolerancia, de respeto a la idea ajena. Aprendamos a respetarnos. Hace 6 meses, este era un país que se mataba. Como gobierno nos habíamos peleado de todo el mundo. No nos faltaba nadie. Y estábamos averiguando si existe algún sector social adicional para poder pelearnos con él. Nos peleamos con los... Nos peleamos con los ecologistas, con los empresarios, con los políticos, con los profesores, con los médicos, con los indígenas, con los que tenían alguna organización social, etcétera, etcétera. Es decir, nos peleábamos con todo el mundo. Este Ecuador estaba polarizado. Cuando tú pasabas en la calle y era candidato, las miradas eran de una persona que te adoraba o que te odiaba. No existían puntos medios. No existían puntos medios. La polarización era terrible. Había distanciamientos entre hermanos, padre e hijo, compañeros de trabajo, y solo por el tema político, por diferencias políticas. Por eso yo recomiendo, por favor, no se peleen por los políticos, no valen la pena. Créanme, no valen la pena. Es por eso que Mark Twain decía que hay que cambiarlos con frecuencia.
Hay que cambiarlos con frecuencia, decía Mark Twain, como los pañales de los niños. Hay que cambiarlos por frecuencia, y decía además Mark Twain, y por la misma razón. Les voy a contar lo que le sucedió al general Bruce Lee el momento en que entregaba a sus soldados en la Segunda Guerra Mundial. Les entregaba unas, decía el general Bruce Lee, sabrosísimas sopas en lata, que podían ser llevadas muy fácilmente, que tenían todos los componentes alimenticios que requería un soldado, y que podían ser llevados muy fácilmente en la mochila. Pero eran unas sopas horrorosas. Quienes ya tenemos alguna edad, todavía les recordamos porque nos daban nuestros padres. Una sopa de tomate horrorosa. Y el general Bruce Lee les dijo a sus soldados algún día, mientras les entregaba en el acto oficial de entrega de las sopas, les hizo probar la sopa a los soldados, que abran cada uno su lata de sopa, y les dijo, estimados soldados, con esta sopa ganaremos la guerra. Y un soldado le dijo, ¿y cómo haremos para que se la coman los alemanes? Miren ustedes lo que es no dialogar. Miren ustedes lo que es no apelar a la racionalidad múltiple, de gente que inteligenciada como un soldado, ¿quién mejor que un soldado puede decirme qué es lo que necesita para poder ganar una guerra? No apelar a la racionalidad múltiple, sino pensar que tenemos una idea, ideas y conceptos absolutos nada más. Me llenó de mucho entusiasmo, Richard, aquello de que han soportado estoicamente las adversidades de los 10 últimos años. Y digo que me llena de entusiasmo porque entiendo que si soportaron 10 podrán soportar 4, ¿verdad? Pero tenía algo escrito en el teleprompter para ustedes, pero yo creo que es suficiente. Únicamente para alimentar un poco más aquello de que la innovación, la creatividad, la imaginación. No se olviden que esta es una gripe que me dejaron mis nietos hace 2 semanas. Y alguien me decía que la gripe que te transmiten los bebés es la más reacia a irse, ¿eh? Y lo he podido comprobar durante estas 2 semanas. Solamente para alimentar algo, lo importante que es empezar a pensar de una manera diferente. Cuando Mujdayan había ganado la guerra de los 6 días, ¿fueron? 7 días. En el Medio Oriente, 6 días, 7 días fueron. La guerra de los 7 días, por decir, creo que fueron 6 días. Perdónenme, la memoria me es bastante ingrata. No recuerdo si era Nixon o Johnson el que era presidente de los Estados Unidos en ese momento. Conversando con la presidenta de Israel, Golda Meir, le dijo, refiriéndose al general Mujdayan, le dijo, yo le cambiaría a su general Mujdayan por 2 generales del ejército estadounidense. Y Golda Meir le dijo, encantado. La General Electric y la General Motors.
Yo les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Ventajosamente no hay tiempo de tratar cuestiones de impuestos, esas cosas no son agradables, yo sé, pero créanme que es la mesa servida lo que me obliga a tomar ese tipo de decisiones. Tenemos, y lo he repetido más de una vez, el año que viene que pagar aproximadamente 10.000 millones de dólares por concepto de servicio de deuda. Algunas medidas han debido ser un poco duras. Es posible que en algunas nos hayamos equivocado. La Asamblea creo que será un buen espacio para poder tratarlas y para que ustedes también expongan sus opiniones y criterios. Yo mismo ya tengo un par de objeciones a mis propias ideas. Pero lo importante es que vamos a ponernos de acuerdo. No con facilidad, pero vamos a ponernos de acuerdo. Es importante que salgamos adelante. Yo he escuchado y respeto la opinión, no la comparto, de muchos dirigentes empresariales que manifiestan que la mejor forma de salir del bache es quitando impuestos. Puede ser que sí. No les digo que no. Pero sí sería una opción para un gobierno extremadamente aventurada. Yo recuerdo todavía que un respetable candidato de las últimas elecciones hablaba de quitar 3.000 o 4.000 millones de dólares de impuestos. Lo respeto. Pero 3.000 o 4.000 millones de dólares de impuestos significan la totalidad de los sueldos de los profesores y de los policías del Ecuador. Por eso siempre la pregunta es, bueno, de acuerdo, quitemos impuestos, pero ¿cuántos maestros debemos despedir? ¿Cuántos hospitales debemos de cerrar? ¿Cuántas escuelas dejarán de prestar el servicio de educación? ¿Cuántos policías habrán de mandar a la calle? Alguien me dice, no, porque esto es un proceso que se genera a sí mismo. La baja de impuestos genera mayor confianza y la mayor confianza genera mayores impuestos. Puede que sí. Puede que sí. Es posible que si yo tuviera una empresa, y he sido empresario toda mi vida, arriesgaría. Pero, discúlpenme, no puedo arriesgar el futuro del país con una decisión de ese tipo. Yo creo que es mejor ir, como dice la canción, despacito. Ventajosamente, las cosas están empezando a mejorar. El otro año tendremos no un año excelente, pero un buen año. Esperamos, al finalizar este periodo, que el hueco fiscal no sea más allá de los 1.500 millones de dólares. Totalmente sorteable. Que la deuda se haya reducido. Seguiremos en este intento de reducir el gasto del Estado. Por favor, reconozcan el esfuerzo. Hemos rebajado en 2.000 millones de dólares el presupuesto comparado con el año anterior. Por ahí unos señores empresarios dicen, pero el presupuesto de educación, de sueldos de educación y salud han crecido. Claro que sí, porque hay escuelas, hay hospitales que se inauguran y que necesitan tener profesores y necesitan tener médicos y enfermeras. Por favor, revisen el presupuesto. Y sobre eso, como de costumbre, seguiremos conversando, queridos amigos. Un abrazo cordial y buenas tardes. Gracias a las palabras del señor presidente de la República, quien nos ha invitado a cambiar, a evolucionar y también a soñar. Y ha sido un verdadero honor compartir con usted este foro. Agradecemos la invitación que hace y su compromiso frente a una iniciativa que busca construir una hoja de ruta de objetivos comunes para los ecuatorianos, un Ecuador innovador, sostenible y competitivo. En este momento, por favor, les pido entonar las notas del himno a Quito, la ciudad que por supuesto nos acoge.
Señoras, señores, no me queda más que agradecer al señor presidente, licenciado Lenín Moreno Garcés, y a todos ustedes por su presencia e importante compañía. Cierro con un mensaje muy importante. Los invitamos a ser parte de este proceso, a definir nuestro punto de arranque, a aprovechar al máximo la... De esta manera, amigos, amigas, concluye este evento con la presencia del presidente Lenín Moreno Garcés, mediante la cual el Comité Empresarial Ecuatoriano ha hecho la presentación oficial al país de esta iniciativa denominada Ecuador 2030, una iniciativa privada, según se ha dicho en este foro, que apuesta por la producción, la innovación y la sostenibilidad. En un acto que ha durado aproximadamente 1 hora con 45 minutos, intervino en primera instancia el economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y titular de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha. Posteriormente, el dirigente empresarial Pablo Dávila, quien hasta hace pocas semanas fue parte del Frente Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El doctor Dávila hizo una amplísima exposición respecto del contenido de este proyecto Ecuador 2030 y finalmente las palabras del presidente Lenín Moreno Garcés. Pudimos apreciar también la presencia de varios de los ministros que forman parte del gabinete del primer mandatario y que tienen que ver con el área productiva, entre ellos la ministra Eva García Fabre y el ministro de Minería, Javier Córdoba. Eva García, ministra de Industrias y Productividad, entre otras autoridades. Y por el lado del sector empresarial, algunos conocidos, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazo Estrada. También pudimos apreciar la presencia del conocido empresario y exalcalde metropolitano de Quito, Roque Sevilla, y por cierto, la presencia también del alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel. La ampliación de estos y otros temas en su noticiero ciudadano a partir de las 19 horas, así que les invitamos a que sintonicen la señal de los medios gubernamentales. Gracias y disfruten de su almuerzo. Buenas tardes. Teleciudadana presentó presentación oficial del proyecto Ecuador 2030. Usted está viendo Teleciudadana, tu voz, tu país.